¿Te has preguntado por qué las cosas caen? Cuando somos niños la respuesta siempre es la gravedad, pero parece haber un problema fundamental con esta réplica. Se limita a ponerle un nombre al asunto y no busca comprender la naturaleza de la gravedad. Al medir las reacciones de los bebés de 6 meses cuando experimentan objetos que parecen levitar o que parecen flotar, los bebés mantienen la mirada en el objeto durante más tiempo. Según los psicólogos, esto significa un asombro por parte del bebé. Parece ser entonces que desde una muy temprana edad sabemos cómo debe funcionar la gravedad. Sabemos que si un objeto no está sostenido por nada ni por nadie, debe caer. Y el hecho de verlo flotar nos saca de onda. Si lo pensamos, la interacción que tenemos con esta fuerza es tan cotidiana que esencialmente nos olvidamos de su presencia. Es necesaria su ausencia aparente para darnos cuenta que algo falta. Quizá por esta cotidianidad, la ciencia durante mucho tiempo no se interesó por la gravedad. En épocas pasadas había una obsesión muy grande con los elementos tierra, agua, fuego y aire. Y se creía que los objetos caían, por ejemplo las piedras, por pertenecer al elemento tierra. Uno de los primeros en intentar buscar una explicación a por qué caen las cosas fue Aristóteles. Lo que él postuló fue que los elementos caían dependiendo de su tamaño y también de sus propiedades de materia. Y eran tipo tierra, o fuego, aire o tipo agua, como si fueran Pokémon. Las ideas de Aristóteles permanecieron vigentes, podemos decir, por al menos unos 2000 años, hasta que Galileo ideó una nueva forma de entender las cosas y postuló que mientras el aire no ejerciera fricción, los objetos caerían al mismo tiempo. Unos años después de la muerte de Galileo, Newton, con apenas 23 años, quizá inspirado por una u otra manzana, dio un gran salto intelectual. Fue consciente de la propiedad de masa en los objetos y explicó que todo lo que tiene masa atrae a todo lo que también tiene masa. Lo que postuló se llama Ley de Gravitación Universal. Y básicamente nos explica cómo es que funciona o de qué depende la fuerza de atracción. Entre esto está las masas de los cuerpos que se están atrayendo, la distancia que los separa y una constante. Esta constante se representa por la letra G. Y ahora que lo pienso, en realidad es algo imprudente decir la constante G. Lo que quiero preguntar ¿es G constante en el tiempo y en el espacio? ¿Es su valor el mismo en la Tierra, en la Luna, en el Sol, en otra galaxia? ¿Será la misma también si lo medimos ayer o hace 10.000 años? Apenas plantear esto parece imposible contestar estas preguntas. Es decir, ¿cómo vas a medir G en el Sol o en otra galaxia o en el pasado? ¿O cómo la vamos a medir en el futuro? ¿Para qué molestarnos en todo esto? ¿Qué importa? ¿No? Bueno amigos, pues resulta que G es mucho más importante de lo que creen. En física existe una muy buena cantidad de constantes que aparecen de vez en cuando en las fórmulas que describen nuestro universo. De entre todas estas constantes, los físicos tienen 3 favoritas: la constante de velocidad de la luz, la constante de Planck y G. ¿Por qué es tan importante saber si G es constante o no? Digo, al final da igual. Pensemos por un segundo, ¿qué pasaría si G fuera muy pequeña? Si G fuera muy pequeña, por ejemplo, la fuerza entre las masas sería muy pequeña también. Entonces no habría mucha atracción, por lo que podríamos pensar que nos la podríamos pasar brincando o volando como si fuéramos Superman. Aunque el problema creo que sería más grave. Si G fuera más pequeña, ni siquiera habría Tierra, ni Luna, ni galaxias. Lo que une a estas cosas es la gravedad. Ok. Tal vez una G pequeña no es muy favorable, pero ¿qué pasaría con G grande? Costaría más levantarnos, saltar, subir una montaña. Nada grave, la biología nos habría dado huesos más fuertes o músculos más fuertes. Nos adaptaríamos, ¿no? Creo que no. Una pregunta a hacer: ¿habría podido siquiera existir la vida? Con una gravedad muy grande, el Sol consumiría muy rápidamente su combustible. Tal vez ni siquiera haber existido vida en planetas cercanos a una estrella. Piénsalo.
Parece ser que G resulta ser la clave para entender muchas propiedades de nuestro universo, mucho más allá de la fuerza de atracción entre dos masas. Asimismo, la constante G es efectivamente constante, hasta donde hemos podido saber, hasta donde podemos medir en el espacio y en el tiempo. Y a todo esto, ¿cuánto vale G aquí, en la Tierra y hoy, ahora? El valor que tenemos para G es este, con un error de alrededor 1 en 10.000. Para darles una idea, esto es como conocer a una persona que mide 1,70 y tener una precisión de 2 centésimas de milímetro. O sea, not bad. Algunos de ustedes pueden decir que es bastante buena, pero los físicos no están muy de acuerdo. En comparación con las demás constantes, el valor de G es el menos definido, es decir, el que mayor error tiene. ¿Y por qué será que es tan difícil medir el valor de G? Pues existen Existen dos razones principales por las que es difícil medir el valor de G con exactitud. Por un lado, debido a su naturaleza, las mediciones son irrazonablemente sensibles a influencias externas y no podemos aislarnos de la gravedad. No es como que podemos entrar en un cuarto antigravedad y ya no tener gravedad. No podemos hacer eso. Y los instrumentos tienen una sensibilidad limitada. Por el otro lado, la gravedad es una fuerza muy débil. De hecho, es la más débil de las 4 fuerzas. Pobrecita. Para darles un ejemplo, basta con un pedacito de hierro imantado que se pegue en tu refrigerador para vencer a la fuerza de atracción de todo un planeta contra un pedacito de hierro. Hasta este punto en el video he hablado de gravedad como si fuera una fuerza. ¿Es realmente la gravedad una fuerza? Siguiendo con esta búsqueda de la naturaleza de la gravedad, surge la teoría de relatividad de Einstein. Einstein en esta teoría plantea que el espacio y el tiempo son como una malla en donde la presencia de masa o energía distorsiona dicha malla. Newton declaraba que los cuerpos en movimiento se mueven en una línea recta a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Einstein pensó de otra forma. Se desplazan en una línea recta a través del espacio, pero el espacio puede estar deformado y los objetos que se desplazan en el espacio deben seguir las deformaciones que tenga el espacio. La distorsión producida por la masa del Sol, por ejemplo, hace que un planeta sea atraído en una trayectoria curva. A través del pensamiento de Einstein podemos ver que la gravedad es una especie de ilusión, una ilusión cósmica. Aunque parece una fuerza que actúa a través del espacio y del tiempo, en realidad se trata de rasgos topológicos. Me refiero a colinas o a valles que deforman la red. Por más claro que los físicos tengan estas teorías, y por respaldadas que estén las mismas gracias a los hallazgos experimentales, esta no es la respuesta final acerca de la naturaleza de la gravedad. Los físicos estudian por años y se preparan aún más para abordar problemas como este. Son problemas complejos, en donde van surgiendo cada vez más preguntas, como ¿qué es la masa? ¿Qué significa tener masa? ¿Cómo se explica la gravedad en la teoría cuántica? Estas y muchas otras preguntas dentro de una infinidad de temas buscarán tener una respuesta en este canal. Así que te invito a formar parte de la comunidad apoyándome en la sección de comentarios, diciendo qué te pareció este video, dejando algún tema que te parezca interesante o del cual te gustaría que hiciéramos un video. Te agradezco mucho por tu tiempo y te recuerdo que puedes ayudar mucho compartiendo este video con personas a las que tú crees que les puede interesar. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro espacio y tiempo.